Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Estamos juntos en esta serie de sermones a través de una de las porciones más importantes de toda la Biblia. En toda la historia del cristianismo, esta es una de las porciones más habladas, enseñadas y transformadoras de toda la fe cristiana, porque es el sermón del monte que nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos y contiene en ello una visión transformadora de qué significa ser un verdadero cristiano. El Señor Jesús comienza este capítulo 5 diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque a ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque hallarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados ustedes cuando la gente hable toda clase de mal, mintiendo contra ustedes, porque así trataron a los profetas. Alégrense y regocíjense, porque serán recompensados. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sal, se hace inútil, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Una ciudad no se asienta en la cima de una montaña sin que la gente la vea. Una lámpara no se prende para ser tapada por un envase, no. Se prende para que alumbre toda la casa. Así brille las buenas obras de ustedes ante los hombres, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. No piensen entonces que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir la ley. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, hasta que todo se cumpla. Cualquiera que anule uno de esos mandamientos y enseña así a hacer a otros será llamado menor en el reino de los cielos, pero el que los enseñe y los cumpla, ese será llamado muy grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no supera a aquellos escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás.
y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Aquel que le diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y te das cuenta que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras va en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guarda y seas echado en la cárcel. Mira, te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús nos ha estado enseñando esto, y cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, no nos damos cuenta a primera instancia de la profundidad de lo que está pasando. Y uno dice, ¿qué está diciendo Jesús? Entendemos por la superficie. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en esta parte de esos mandamientos de no matar y el enojo. Pero hay una forma de leer esto y enseñar esto y predicar esto que es bastante superficial. Decir, bueno, siguiente lección de Jesús: no te enojes. Próxima semana: no te divorcies, no adulteres, y así. Yo quiero el día de hoy que juntos podamos explorar el texto bíblico e interpretarlo bíblicamente de una manera seria y profunda, y preguntarnos qué es la intención de Jesús con este sermón. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la conexión que tiene este mandamiento que dice, bueno, han escuchado que dice no matarás, con todo lo que ha dicho antes y con lo que dice después? ¿Cuál es el punto de lo que Jesús está diciendo acá? Bueno, para resumirlo, estuvimos diciendo que en la primera parte Jesús está respondiendo a la pregunta: ¿qué significa ser un verdadero cristiano? Entonces ese sermón va dirigido a los discípulos de Jesús, no a todas las personas, sino está hablando a aquellos que verdaderamente son suyos, y les está diciendo qué significa ser un verdadero cristiano. Significa ser el hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, que es humilde, que es santo, que es amoroso de corazón porque su vida ha sido transformada. ¿Y cuál es el propósito de este cristiano verdadero en la tierra? Ser dejado acá para ser sal y luz a un mundo perdido. Mientras va en su camino, en su transformación, en su andar hacia la plenitud del reino de Dios en su vida y en todos lados, mientras va de camino a la ciudad celestial, ahora es peregrino en esta tierra que ya no es su casa. Y mientras que va siendo un verdadero cristiano, siendo un nuevo fruto, un primer fruto de la nueva creación, él va siendo sal y luz en este mundo. Y va siendo perseguido por los de este mundo, y las tinieblas no lo quieren, no lo aceptan como suyo, pero también otros van respondiendo a sus buenas obras, glorificando a Dios. Pastor Daniel la semana pasada estuvo hablándonos un poco de este texto en el que Jesús empieza a establecer cuál es la ética de estas personas que son verdaderos cristianos. Y es que ellos han encontrado en Cristo el cumplimiento de la ley perfecta, y por la transformación del Espíritu Santo ahora ellos también viven cumpliendo y viviendo en esta ley. Pero, ojo, no como los escribas y fariseos. Todo lo que resta de
el capítulo 5, ya después del Sermón del Monte, es un contraste contra la religiosidad de los fariseos. Todo lo que sigue, incluso el mandamiento de no matar, es una interacción que Jesús está teniendo para decir el verdadero cristianismo es antitético, contrario, opuesto a la religiosidad farisea. O, para no serlo tan específico con los fariseos, a la religiosidad humana, carnal o terrenal. Entonces vamos a entender que Jesús está dando ejemplos de cómo la justicia que practican los verdaderos cristianos es mucho mayor a la de los fariseos y escribas y gente de este mundo. Y va a ir comenzando con ejemplos de qué significa esto. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude el día de hoy a comenzar este sermón. Te pido, Dios, ayúdanos a leer tu palabra, a interpretarla realmente, a entender qué es lo que Jesús está diciendo y a ser transformados por ello, Señor. A entender quiénes somos ante ti, quién eres tú y qué debemos hacer en esta vida. De la mano de ti, con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, después de decir que la justicia de los cristianos debe ser mayor a la de los escribas y fariseos, da 6 ejemplos con diferentes mandamientos de cómo esto se ve en la vida real, en la vida práctica. Y cada uno de esos ejemplos yo resumiría con esta frase. Él está mostrando corazones del cielo viviendo en la tierra y cómo los escribas y fariseos no tienen corazones transformados por la gracia de Dios. En el Sermón del Monte, entonces, Jesús busca ayudarnos a entender nuestra nueva identidad en Cristo y cómo eso afecta y cómo eso transforma tu vida, la vida de obediencia. Nosotros obedecemos la ley y los escribas buscaban obedecer la ley, pero esta es la diferencia. Nosotros estamos obedeciendo una ley que ya fue cumplida. Obedecemos una ley ya satisfecha con las demandas que nos da. Lo obedecemos con libertad del temor, no de la obligación. Y lo obedecemos con poder del Espíritu, con un nuevo corazón. Lo obedecemos con gozo, porque el corazón que tenemos es el corazón de Cristo, aquel que estableció la ley como Dios en el Antiguo Testamento. Y lo que vemos en este texto, que tenemos que verlo en conexión con el versículo 20, Mateo 5:20, dice así: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Lo que vemos es que nosotros somos cualitativamente distintos a la religiosidad que este mundo puede intentar alcanzar. Que nosotros somos ya nuevas criaturas. Somos criaturas celestiales a mitad de camino, nacidos del Espíritu, aún habitando en la carne, redimidos, transformados, rescatados, pero aún no en casa. En otras palabras, los cristianos estamos a mitad de camino, pero ya empezamos.
transformados espiritualmente, pero luchando con la carne de pecado, con un corazón nuevo, pero luchando con los antiguos residuos de la carne. Ahí vamos. Y mientras vivimos en la tierra como cristianos regenerados, como cristianos verdaderos, nuestras vidas deben dar frutos visibles de esa nueva identidad como verdaderos cristianos. Debemos vivir vidas celestiales en esta tierra. Vidas que reflejan el reino de Dios que ya ha comenzado en nosotros. Vidas de un bienaventurado que es puro de corazón, que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordioso. Vamos a explorar juntos este texto, este primer ejemplo que Él nos da con 5 observaciones. ¿Ok? Primera observación. Los corazones terrenales no son suficientes. Esto es lo primero que debemos explorar para entender los capítulos que restan del Sermón del Monte. Dice el versículo 20: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo otra vez? Bueno, lo primero que vemos es que Jesús condena la justicia de los fariseos. Los fariseos, como estudiamos la semana pasada con el pastor Daniel, eran las personas más ejemplares de la sociedad judía. Eran los que todos apuntaban para decir, mira, eso significa ser alguien obediente a la ley de Dios. Buscaban ser meticulosos en obedecer cada una de las cosas, en mantenerse libres de impureza o transgresión de la ley. ¿Y cómo es que Jesús viene y le dice a unos pescadores de Galilea, que son sus discípulos, que su justicia debe superar a los obedientes profesionales de su época? Bueno, otra vez el punto es porque los fariseos obedecían con corazones y mentes terrenales. Y los corazones terrenales no son suficientes. Lo que Jesús condena entonces en la justicia de los fariseos es que su religiosidad es superficial, es humana, es carnal. Jesús exhorta a sus discípulos a superar la justicia de los fariseos entonces. Ahora, esto no es un consejo solamente. Jesús les advierte que si esa justicia no supera la de los fariseos, ellos no pueden entrar al reino de los cielos. No es un pequeño consejo, es que la eternidad está en juego. ¿Qué significa entonces superar la justicia de los escribas y fariseos? ¿Cuál es esta justicia superior? Bueno, superar la justicia de los escribas y fariseos es obedecer a Dios desde un corazón transformado por su gracia. Desde corazones celestiales, espirituales. La religiosidad superficial es algo que cualquier persona puede lograr con mucho esfuerzo. Yo no estoy diciendo que es fácil vivir como vivían los fariseos. Es sumamente difícil. Pero es posible, con mucho esfuerzo. Mientras que el tipo de corazón y vida del cristiano verdadero refleja un estilo de vida imposible. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Para entrar al reino de los cielos, en otras palabras, debes ser un verdadero ciudadano del reino celestial. Jesús está diciendo, no entrarán al reino de los cielos si no eres un verdadero ciudadano del reino de los cielos. El problema es quién eres. ¿Quién eres? No necesariamente tu religiosidad superficial, sino quién eres de verdad, de corazón. Y para eso debes haber nacido del Espíritu,
comenzado a vivir celestialmente con una justicia superior a la justicia de los fariseos. Un teólogo describe esta justicia superior del cristiano así: la justicia superior del cristiano es una interiorización radical de la ley de Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Bueno, que es una transformación de nuestros corazones por el Espíritu Santo, que escribe su ley en nuestros corazones y transforma la disposición de nuestro corazón y nuestro carácter. El cristiano verdadero, entonces, en pocas palabras, debe encarnar la ley desde adentro y vivirla hacia afuera. Esa es una justicia superior a la de los fariseos. Para no dejar este asunto con meras definiciones abstractas, Jesús, como buen predicador, nos presenta 6 ejemplos que nos demuestran cómo los discípulos, los cristianos verdaderos, deben vivir una justicia superior a la de los fariseos. Y los 6 ejemplos que da son ejemplo de cómo el mandamiento de no matar y el enojo revelan la diferencia entre los fariseos y los cristianos verdaderos. Luego habla de la lujuria y el adulterio, cómo eso revela el tipo de corazón terrenal o celestial. El tema del divorcio, la mentira, de dónde proviene el mentir o no, la venganza, de qué corazón viene, y el odio a los enemigos. Todo esto, Jesús, son diferentes ilustraciones para decir: un corazón celestial reacciona diferente, tiene un carácter diferente, una disposición diferente, porque encarna la ley del Señor, aunque imperfectamente, porque estamos en camino a la mitad, pero vive cualitativamente diferente a la religiosidad superficial farisea. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en el primer ejemplo, que es el enojo. Jesús presenta el tema del enojo, y eso nos lleva a nuestra segunda observación. Vamos a tener 5 observaciones. Segunda observación: los corazones terrenales buscan interpretar la ley de Dios terrenalmente. Esto es muy importante. Esta segunda observación es muy importante para entender el resto del capítulo 5. Lo que Jesús hace con el mandamiento de no adulterar, del divorcio, de la mentira, de la venganza, del odio. Es importante entender este principio. Lo que Jesús está haciendo es contrastando la forma en que los fariseos enseñaban la ley. Venía de corazones terrenales, y como venía de corazones terrenales, los fariseos buscaban interpretar la ley de una manera terrenal y superficial y religiosa. Lo primero que leemos entonces en el versículo 21, esto nos ayuda a entender el versículo 21. Miren cómo los fariseos enseñaban, dice Jesús, el mandamiento de no matar de una manera terrenal, superficial. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahora, yo quiero que ustedes vean sus Biblias, quiero que vean este versículo 21 y traten de interpretarlo conmigo y entender por qué Jesús está diciendo que esto que están haciendo los fariseos no está bien. Es confuso. Al principio es difícil notar qué está mal con la enseñanza de los escribas y fariseos. Parece que ellos simplemente están enseñando la Biblia. Vamos a comenzar con la primera frase. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Entonces, lo primero que Jesús cita es el 6º mandamiento: no matarás. Ese mandamiento aparece en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. ¿Y qué dice? No matarás.
Por cierto, debemos entender que este mandamiento, no matarás, literalmente en su contexto, en Éxodo, en Deuteronomio, en Israel, significa no asesinarás. ¿Entendemos eso, verdad? Nuestra palabra matar es muy general. La palabra en hebreo que se usa en el Antiguo Testamento es específicamente asesinar. El mandamiento es una prohibición de matar de una manera ilegal, por así decirlo, matar por tu propia cuenta, matar sin autorización de la ley divina, es decir, asesinar. La aplicación del mandamiento para nuestros días es casi la misma. Nadie puede matar sin autorización legal. Vamos a ponerte un ejemplo para entender el mandamiento en su contexto. Alguien hizo algo muy malo a tu hija. Tú estás enojado, pasan 3, 4, 5 días y ese enojo crece y tú dices, yo voy a tener que ir a hacer algo, y vas a donde está esa persona y la matas por tu propia cuenta. ¿Cómo se llama eso? ¿Asesinato? ¿Eso es un crimen? Ahora, esta misma persona, vamos a viajar un poco atrás, al pasado, estaba enojado y dijo, ¿sabes qué? No vamos a cometer una locura, vamos a ir ante la ley. Y lo meten preso a este criminal y le dan sentencia de muerte, y llega el día y matan a este criminal que hizo algo malo a tu hija. ¿Eso es asesinato? ¿Eso es un crimen? Entonces entendemos qué es lo que prohíbe la ley de los 10 mandamientos. No matarás. Realmente en hebreo significa no asesinarás. Hay otra palabra para matar, no es la que usa. Un comentarista dice, asesinato es la traducción correcta, ya que el hebreo subyacente no incluía matar en defensa personal, o matar en guerras ordenadas por Yahvé, o matar como pena capital, siguiendo en debido proceso legal, ni un homicidio accidental. O sea, no todo tipo de matar es pecado. Por ejemplo, Dios mata. ¿Está pecando Dios? No. Un ángel es enviado a matar en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no? O en Apocalipsis. O la nación de Israel es guiada por Dios a ir a conquistar la tierra de Canaán y a matar por mandamiento de Dios o en obediencia a la instrucción de Dios. Y sin embargo, aunque eso no es pecado, Dios prohíbe el asesinar. ¿Entendemos eso? Bueno, esa es la primera frase. Jesús dice, ustedes escucharon que se les ha enseñado el mandamiento, no matarás. Ok, no hay nada malo con eso. ¿Entendemos ahora? Sigue, continúa Jesús. Ahora, los fariseos y escribas enseñaban no solo este mandamiento y se quedaban ahí, sino que lo explicaban y limitaban el mandamiento con otro mandamiento. ¿Y qué dice ahí Jesús? La segunda frase. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Este mandamiento de los fariseos quizá estaba basado en varios mandamientos del Antiguo Testamento, como Levítico 24 y 17, que básicamente lo que hace es sentenciar a los asesinos a pena de muerte. ¿Cuál es el problema aquí entonces? El problema es que a los fariseos, al decir no matarás, y ahora poner esta otra explicación o interpretación, el que cometa homicidio, el que asesine será culpable ante la corte, lo que hace es limitar la profundidad del mandamiento no matarás a un asunto meramente legal.
y se perdía el pleno sentido espiritual de Dios para el mandamiento no matarás. Se limitaba solo a un asunto legal. Esto es popular, es como decir, es muy popular entre los padres, por ejemplo en Latinoamérica, el enfatizar este nivel de los mandamientos. Hey, te van a meter preso, ¿no? Ten cuidado porque la policía te va a agarrar. Es este nivel que es verdadero, pero que es tan superficial. Es como, ok, si no eres alguien criminal, preso, entonces ya eres alguien que cumplió la ley, que va al cielo. Debemos ser claros en entender qué es lo que está pasando. Jesús está diciendo que el corazón terrenal de los fariseos no puede evitar interpretar la Biblia terrenalmente y superficialmente, de tal manera que ellos la puedan cumplir y decir, ¿sabes qué? Nosotros cumplimos la ley perfectamente porque no hemos asesinado a nadie. Y Jesús dice, hay una profundidad mucho más grande en la ley. Hay muchas personas que malentienden lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús, hermanos, no busca contradecir la ley de Dios. Tengan eso en claro. Él busca contradecir las limitaciones terrenales y superficiales que los fariseos le imponían a la ley no matarás por interpretarla superficialmente. Jesús tampoco está enseñando una nueva ley, como que dice, bueno, no matarás, la antigua ley es obsoleta. Realmente era muy superficial. La verdadera ley, que es la que yo quiero ahora implementar nueva, y dice más que esto. Jesús está dando la verdadera interpretación de la antigua ley. ¿Entendemos esto? Jesús explica, en otras palabras, el sentido pleno de la ley. Para los que han estudiado un poco de historia, de interpretación, que se llama el sensus plenior de la ley. Hay un sentido de Dios profundo, espiritual en esta ley, y va a un nivel mucho más profundo que los fariseos no querían tocar, ni podían. Entonces Dios tenía la intención de comunicar con este mandamiento algo profundamente espiritual. En conclusión, Jesús no viene a desechar o cambiar la ley, porque Jesús ama la ley de Dios, porque la ley de Dios también es su ley. Entendemos esto, que Jesús, como Dios, es el dador de la ley. Jesús nos dio, como el Hijo de Dios, la ley. La ley también es la palabra de Cristo. Y ahora Él ha venido en carne, Dios ha venido en carne, y ahora interpreta su ley, la ley que Él dio. El gran problema con la interpretación entonces de los fariseos es que la limitaban a una acción física, superficial, carnal, y si no asesinó a alguien, entonces ya cumplía la perfección del mandamiento. Los judíos a veces tenían esta manera de entender que lo que Dios quería solamente eran acciones, una conducta superficial. Y yo les quiero contar una ilustración reciente. Hace unas semanas, unos meses atrás, un comentarista conservador judío muy famoso aquí en Estados Unidos, llamado Dennis Prager, generó mucha controversia porque él estaba explicando cómo él era distinto, o la forma en que él vivía el judaísmo era distinto a los cristianos. Y él dijo esto: como judío, estoy mucho menos interesado en la persona interior, moralmente hablando, que cualquiera de ustedes, cristianos. Porque vengo de una religión conductista, es decir, que enfoca en la conducta, basada en la ley, y nos importa cómo actúas. Por eso no tenemos la afirmación de que si miras a una mujer con lujuria has cometido adulterio con ella. No.
No puedes cometer un pecado si no actúas en pecado. No puedes pecar solo con la mente. Yo cuando escuché esto de Dennis Prager, recordé este pasaje, como este era el problema de los fariseos, y esto es lo que Jesús estaba condenando en ellos. Esa idea errónea de que a Dios solo le importa la conducta. Si lo hiciste o no lo hiciste, pero no el corazón, ni uno puede pecar desde el corazón. Lo interesante es que él ignoró el 10º mandamiento: no codiciarás. Entonces el problema es que esta forma de entender y aplicar la ley es muy terrenal y viene de corazones terrenales. Ahora que hemos visto la mala interpretación de los fariseos, vamos a ver la tercera observación que nos lleva a cómo Jesús interpreta correctamente el mandamiento de no matar. Jesús dice: pero yo les digo, o sea, yo les doy la interpretación correcta de mi mandamiento: no matarás. Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús entonces nos da la interpretación de alguien con un corazón celestial, ya no terrenal. Y cómo ve el mandamiento, interactúa con el mandamiento con un corazón celestial. Y por eso la tercera observación es: los corazones celestiales deben ver el sentido más profundo de los mandamientos. Cuando Jesús dijo esto, los discípulos debieron haber estado asombrados. ¿Cómo? ¿Me acabas de decir que simplemente por enojarme con mi hermano voy a ir al infierno de fuego? ¿Cómo que si simplemente le dije idiota a mi hermano voy a ir al infierno de fuego? Jesús está enseñando que el mandamiento no matarás no se limita a un crimen social, superficial, sino que Dios nos dio sus mandamientos para que vivamos glorificándole y adorándole. Y cada mandamiento es una forma de vivir para Dios, de guiar el corazón transformado a amar a Dios y a reflejar la naturaleza de Dios. Por tanto, la enseñanza de Jesús en estos versículos es la siguiente: no solamente es pecaminoso asesinar a alguien, pero es pecado toda disposición del corazón que te hace el tipo de persona que va a llegar a asesinar a alguien en el futuro. Otra vez, el enfoque de Jesús, y hay formas de malinterpretar esto, ¿ok? Hay formas de decir, bueno, Jesús está diciendo que hay 2 leyes en este mandamiento: no asesinar a alguien y no enojarme contra alguien. Esa es la forma incorrecta de entender lo que Jesús está diciendo. Eso es simplemente volver a hacer una lista. Y Jesús lo que está diciendo otra vez, una y otra vez en el Sermón del Monte es: ¿quién eres? ¿Qué tipo de persona eres? Y la razón por la que enojarme con mi hermano y tener rencor con mi hermano y llamar idiota a mi hermano me está haciendo violar el mandamiento es porque me está haciendo el tipo de persona que va en la trayectoria de asesinar. Y aunque la trayectoria es inicial, apenas voy comenzando a enojarme con alguien, es esa misma trayectoria que aquel que va más adelante que tú y si asesinó a alguien. Entonces es más profundo que eso, y por eso para mí es difícil predicar estos pasajes, porque de verdad Jesús está diciendo algo muy profundo, y es: ¿qué
corazón tienes? ¿Quién eres? ¿Qué trayectoria está yendo tu vida? Y cada decisión, cada momento en tu vida está llevándote en una trayectoria o en la otra que sea la trayectoria celestial. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de esto? Jesús mismo. Jesús es el hombre celestial. Jesús es el hombre bienaventurado. Jesús es el primer fruto de la nueva creación. Jesús es nuestro modelo. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto? Cuando alguien le hace mal, como dice el apóstol Pedro, que cuando le ultrajan, él no maldice, sino bendice. Y cuando le hacen daño, él perdona. Jesús fue crucificado, escupido, desnudado, golpeado en la cara. Le pusieron espinas en su cabeza, lo abofetearon, horadaron sus manos y sus pies, lo pusieron en un madero, se burlaron de él, lo abusaron injustamente. ¿Y cómo respondió él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo que debes enfocarte ahí no es esta obra específica, no, hizo esta buena obra, sino qué tipo de persona hace esa obra. ¿Qué tipo de persona es él? Entonces entender qué tipo de persona debo ser yo. Uno que es pobre en espíritu, que es sensible ante el pecado, que es manso y humilde de corazón, que es puro de corazón, que es misericordioso. Uno que busca la paz y ama la paz y busca reconciliarse. Y uno que es sal y luz. La palabra, Jesús se enfoca en cómo esto se manifiesta en enojo. La palabra griega para enojo que Jesús usa aquí no es una irritación pequeña, normal, cualquiera. Es una ira que desea venganza. Y además que es retenida prolongadamente. Cuando tú te enojas con alguien, y él específicamente dice con tu hermano. No porque si te enojas con alguien que no es tu hermano no está mal, sino porque dice cuánto más es visible qué trayectoria tiene tu corazón cuando estás peleado con tu hermano en Cristo. ¿Y qué tipo de enojo es este? Cuando han pasado un día y todavía estás enojado con tu hermano. Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Han pasado 2 días. Han pasado 3 días. ¿Tú estás enojado con tu hermano? Arrepiéntete. Estás empezando a ir en una trayectoria carnal, pecaminosa, terrenal, en el mismo camino de aquellos que asesinan a sus hermanos. No seas esa persona. El enojo, entonces, hermano, y esto, si tomas nota, quiero que lo anotes. El enojo revela la trayectoria de nuestro corazón. El enojo revela la trayectoria de nuestro corazón. Piensa en eso. Jesús nos enseña que el mandamiento no matarás busca guiarnos a realinear la trayectoria de nuestro corazón hacia alguien que ama al prójimo, que valora la vida, que ama al reconciliador, que es un pacificador. Y cuando dejamos que nos examine, la ley nos va revelando qué tipo de personas somos y qué tipo de personas nos estamos volviendo. ¿Qué tipo de persona te estás volviendo? Pero eso es insuficiente, ¿verdad? Decir simplemente no he asesinado a alguien o no. ¿Qué revela este enojo en mi corazón? ¿Qué te hace enojar? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué te hace enojar? Por ejemplo,
¿Te enojas con tu esposa o con tu esposo? ¿Y qué revela eso de ti? ¿Te estás volviendo acaso alguien egocéntrico que solo busca obtener en vez que dar en tu matrimonio? ¿Y eso está llevando a un enojo? Porque te estás volviendo alguien más egocéntrico. Entonces, ¿qué revela el enojo de la trayectoria de tu corazón y de la condición de tu corazón? Quizás estás creciendo en ser egocéntrico. Otro ejemplo, ¿te enojas por ser impaciente, por la impaciencia del día a día? ¿Qué revela eso de tu corazón? Quizá te estás volviendo alguien controlador, que cada día se pone más en la posición de Dios en lugar de depender humildemente de su providencia, porque tú no tienes el control, tú eres una criatura en las manos de Dios. Y entonces quizá ese enojo, esa impaciencia te está revelando quizá que te estás volviendo alguien controlador y no manso, no humilde. Tercer ejemplo, ¿te enojas porque no te tratan como tú quieres? ¿Qué revela eso de ti? Quizá dices, es que no sé, no tengo amigos, quizá siempre me miran mal, quizá siempre quieren. Quizá estás pensando que hay negatividad a tu alrededor. ¿Qué revela eso de tu corazón? Quizá estás siendo incrédulo y ya no confías en que Dios te ama, en que estás completo, Cristo es suficiente para tu vida y estás seguro en Él y que tu corazón puede estar lleno con su amor, y quizás estás siendo incrédulo, estás creciendo en esa incredulidad. Entonces, esto revela la trayectoria de nuestro corazón. Sin embargo, no puedo enseñar esto bíblicamente si no aclaro que cuando leemos en la Biblia enojo, no todo el enojo es pecaminoso. Esto es una enseñanza bíblica muy clara. Jesús condena la ira pecaminosa, pero también leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. El predicador Martin Lloyd-Jones dice que la forma de entender este versículo es que está bien enojarse con el pecado, pero no mantenerse enojado con el pecador. Está bien enojarse con el pecado. La ley de Dios fue quebrantada, Dios no fue honrado, pero no está bien mantenerse enojado con el pecador, con la persona. Hay diversos tipos de enojo, entonces hay enojo santo y hay enojo pecaminoso. Por ejemplo, comentarista o escritor Wilson dice, podemos ver la ira piadosa de diferentes maneras, la ira santa. Primero, la vemos en el ejemplo de Jesús, Marcos 3:5. Los miraba con enojo, dice. Segundo, vemos que la Escritura lo ordena expresamente en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. O enójense, pero no pequen. Y tercero, lo vemos por contraste con la prohibición del enojo impío. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a irarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. Por otro lado, ¿verdad? La ira pecaminosa es casi cualquiera de nuestra ira. Casi toda nuestra ira es pecaminosa, y es verdad. Casi cualquier otra expresión de enojo o ira que no es santa es la ira pecaminosa. Algo que nos puede ayudar a evaluar nuestro propio enojo es entendiendo esto, que el enojo es una forma de venganza personal o de irritabilidad carnal, o las dos. Cuando yo me enojo con alguien que me hizo algo y me mantengo enojado con esa persona un día, 2 días,
estoy tratando, es una expresión de venganza personal ante esa persona. Es como me mantengo en una disposición de venganza contra esa persona. Lo malo es que el único que se hace daño soy yo. Mientras me mantengo en esa disposición, la otra persona ni sabe. O es irritación carnal. Y esto nos debe ayudar a examinar nuestras vidas constantemente ante este mandamiento, no matarás, y pensar, ¿estoy tratando de vengarme personalmente? Porque la Biblia dice que la venganza le pertenece al Señor y debo dejárselo a Él. Entonces, cualquiera sea la razón por el enojo pecaminoso, el punto de Jesús en el versículo 22 es convencernos de que el enojo es pecaminoso, de que insultar a mi hermano es pecaminoso, y no solamente el asesinar a alguien basado en este versículo. Entonces, Jesús nos está llevando a tomar en serio, los corazones celestiales toman en serio el sentido espiritual del mandamiento, van a lo profundo de quiénes son, y eso nos lleva a la cuarta observación, y es cómo continúa Jesús en que los corazones celestiales deben reconciliarse con el prójimo. Jesús entonces antes nos da la interpretación de qué es lo que uno debe evitar, lo negativo. No te enojes, no estés peleando con tu hermano, no insultes a tu hermano, no te irrites con tu hermano, eso es pecado y estás yendo en una trayectoria infernal, por así decirlo. Pero ahora Jesús nos da la parte positiva y queremos escuchar de nuestro maestro y decir, Señor, entonces enséñanos cómo debemos ser, enséñanos a vivir celestialmente en este mundo terrenal. Y Jesús nos da esta enseñanza, nos da 2 ejemplos y resumo la enseñanza acá, que los corazones celestiales deben reconciliarse con el prójimo. Deben reconciliarse con el prójimo. Deben ser marcados por esto. El primer ejemplo nos dice esto: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Jesús está diciendo, el cristiano verdadero que vive una vida celestial vive en una reconciliación radical, en un estado constante de reconciliación. Es un pacificador que busca la paz con sus hermanos. No puede evitarlo, viene de su corazón, brota de su corazón. A tal punto, dice Jesús, que lo pone como prioridad número 1 cuando tiene un conflicto fuerte con alguien. Entonces, cuando alguien tiene un conflicto, algo en contra de él, dice que lo pone como prioridad. Esa es la primera enseñanza de Jesús, en el primer ejemplo. ¿Por qué es la primera enseñanza? Porque Jesús dice algo que les debe haber asombrado a los discípulos y a los judíos que lo escuchaban. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poner primero la reconciliación con mi hermano que la adoración en el templo? Es una locura. Dice Jesús, es que el corazón regenerado es tal que cuando hay un conflicto fuerte con su hermano y él sabe que hay algo que debe hacerse, la prioridad en su corazón es buscar esa reconciliación. Y no siempre va a haber reconciliación. Para estar reconciliados depende de 2 personas y depende de que haya confianza, pero la busca, la anhela, la persigue, hace lo necesario de su parte para reconciliarse. Alguien dijo lo siguiente: Jesús estaba hablando a galileos que quedaba lejísimos de Jerusalén. Para ir al templo en Jerusalén tenía que tomar días de camino. Y Jesús está diciendo, en Jerusalén trajiste tu ofrenda, te acordaste que hay un hermano que está en enemistad contigo, te devuelves a Galilea
resuelves la situación, buscas reconciliación, dejaste la ofrenda, regresaste y entonces ahora puedes dar tu ofrenda con una conciencia limpia. Y dice, imagínate lo radical que está haciendo Jesús acá. Y ese es el punto, una reconciliación radical. Vivimos amando la paz. Ese es el primer punto, la prioridad de la reconciliación. Lo segundo, el segundo ejemplo que nos da, dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces ya aquí estamos hablando de un contexto diferente. Hay un enemigo, hay un adversario del cristiano. Mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y que seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Más que buscar cada detallito aquí, el punto de Jesús en este segundo ejemplo es la urgencia. Cuán urgente, cuán rápido tiene que ser la reconciliación. Dice, ¿por qué? Porque van en el camino, ya va a llegar a la corte. Busca reconciliarte con tu adversario antes de que llegue a la corte. Porque si no, vas a terminar en la cárcel, va a terminar todo peor. Trata de ponerte de acuerdo con él y en amistad con él. El punto es, los cristianos, primer ejemplo, hacen una prioridad la reconciliación. Segundo ejemplo, es urgente. Es urgente. Otra vez, el versículo que lo resume es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como casados, por ejemplo, una regla, una ley es: no podemos ir a dormir enojados. Tenemos que haber tenido una conversación, y especialmente la mejor forma de lidiar con un problema es orando juntos. ¿Por qué? Porque es imposible venir en oración real ante Dios sin ser humildes y decir, ¿sabes qué? Es cierto, reconozco mi falta. Y entonces en ese acto de orar juntos cada noche, te aseguras de que no se pone el sol sobre vuestro enojo. Hay una reconciliación urgente y prioritaria. Voy a terminar y concluir con esta pregunta final, que es la observación número 5, y es simplemente para dejarte pensando en este gran mensaje, en este gran profundo dilema que nos pone Jesús entre los fariseos y los verdaderos cristianos. Y es esta pregunta: ¿tienes un corazón celestial o un corazón terrenal? La pregunta de Jesús es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Jesús nos ha enseñado que el pecado es un problema del corazón. Solo aquellos que son salvos, que nacen del Espíritu, que obtienen un nuevo corazón, una nueva identidad, pueden vivir con una justicia superior a los de los fariseos. No porque no pecamos, pero porque cuando obedecemos lo hacemos de corazones que reflejan a Cristo, que tienen la presencia de Cristo, que encarnan la ley, que aman la ley y que viven en una disposición y trayectoria que refleja la ley, de amor al prójimo y amor a Dios, porque el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones y nos ha cambiado. ¿Tienes un corazón celestial o un corazón terrenal? Si tú estás aquí y no eres cristiano y reconoces, yo tengo un corazón terrenal, yo no tengo un corazón celestial, yo quiero preguntarte, ¿tienes a Jesús como Salvador? Busca a Jesús. Jesús habló con un fariseo llamado Nicodemo que tenía este problema. Tenía un corazón terrenal y Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre ya viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de Espíritu,
espíritu es. No te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo obtenemos esta nueva vida, este nuevo nacimiento? Más adelante, unos versículos más adelante, Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, así como en la cruz, levantado, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahí está la clave. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres un nuevo corazón? ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tienes que pagar nada, tienes que creer en Él. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida completamente a Él. Dice, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tú crees en Jesús hoy, serás salvo y tendrás un corazón nuevo. Y Dios promete hacer un nuevo pacto contigo que te da una nueva relación con Él, un nuevo corazón celestial, un perdón de tus pecados y te hace suyo para siempre. Pero si tú ya eres un cristiano, que es la mayoría de aquí, que tienes un corazón celestial, la pregunta final es esta: ¿estás cuidando tu corazón? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estás examinando tu vida ante la palabra de Dios. Estás tomando pasos de arrepentimiento y reconciliación como Jesús nos enseñó realmente en nuestras vidas cuando alguien tiene algo en contra de ti. Por favor, ve a las clases a las 10:30 de la mañana los domingos de resolución de conflicto para ser más obediente y más sabio en esta área. Pero yo te podría resumir la clave bíblica de reconciliación o de lidiar con conflictos en 3 cosas. Pide perdón, perdona y ama. Pide perdón, perdona y ama. Y cuida tu corazón. Mantente en esa trayectoria celestial. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. También Primera de Juan 4:18 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No importa tu condición, aférrate a Cristo, confía en Él, obedece su llamado de hacer la voluntad de Dios y reflejar el amor de Dios y la reconciliación de Dios en este mundo de tinieblas. Vamos a orar juntos. Señor, te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, sé con nosotros mientras meditamos y nos alimentamos de tu palabra y examinamos nuestros corazones. Y te pido que nos ayudes, Señor, a arrepentirnos genuinamente, a tomar decisiones reales el día de hoy, ante ti, ante tu palabra, para cambiar. En el nombre de Jesús. Amén.